de este estudio que el Señor nos ha permitido todos los jueves. Gracias al Eterno por su misericordia. Y vamos a tocar un tema muy bonito, llama la atención, que lleva como título ¿Se puede lograr la perfección en la tierra? Todo esto es basado en las Sagradas Escrituras. Entonces, quiero que leamos, por favor, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 17, por favor. Dice así, segunda de Timoteo 3, 1 al 17. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina con conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ahí está. Bien, quiero leer el último versículo, el 17, porque este es aquí se condensa todo lo que se habló desde el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 17. Y dice de esta manera, versículo 17 de segunda de Timoteo capítulo 3, a fin de que el hombre de Dios, oiga, el hombre de Dios sea perfecto. Es solamente el hombre de Dios el que va a ser perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien. Aquí empezamos este estudio que espero sea de enorme bendición para todos mis hermanos. Dios en su divina providencia nos permite a veces acercarnos a Él
con el único ánimo de buscar su santidad. Porque la palabra del Señor dice que sin fe y sin santidad nadie lo verá a Él. Amén. Entonces, aquí comenzamos este estudio, que lleva por título ¿Se puede lograr la perfección en la tierra? Es un interrogante. Amén. En una celda, un prisionero del Señor, llamado Pablo, aún está preocupado por el futuro del Evangelio. Piensa en la maldad de los tiempos. Timoteo es tan débil y la oposición tan fuerte. Bueno, permítame. Está escribiendo el apóstol Pablo y Pablo no tuvo hijos, pero lo quería como un hijo. Y en algunas de las partes de esta o otra epístola misma, lo trata como a un hijo. Y eso es muy bonito. Pero su pasión era que este hombre se santificara. Y él quería que Timoteo continuara la obra que el apóstol Pablo había empezado. Entonces, él puso, permítame este vocablo, él puso su espíritu en él. O sea, el mismo espíritu de Dios. Amén. Y por eso le habla así. Siga, hermano. En tiempos peligrosos, el discernimiento es importante. Se constituye como una arma poderosísima para poder ver con claridad qué es lo que nos rodea a nosotros. Número 1. Tiempos peligrosos en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso lleva la idea de problemas, dificultades y situaciones estresantes. Este es el ambiente de los postreros días. Ese es el ambiente que estamos viviendo hoy en día exactamente. Las características que Pablo describirá no hablan de tiempos malos, sino de personas malas. Permítame. Las circunstancias están dadas. Las características que Pablo describirá no hablan de tiempos malos, sino la maldad de las personas. Amén. Debemos tener en cuenta que la dureza o el peligro de este tiempo no son, desde la perspectiva de Pablo, guerras, hambre o enfermedades, ni ninguna otra calamidad. En los postreros días. Este es un término amplio en el Nuevo Testamento, lo suficientemente amplio para que uno pudiera decir, los postreros días, hoy empezaron con el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Hechos 2:17. Leamos Hechos 2:17, por favor. Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Permítame. Hechos capítulo 2. Versículo 17. Hechos 2:17. Qué bonito es esto. Impresionante este versículo. Nuestros hijos, Dios los va a usar. Dios los va a usar. Porque ellos tienen el potencial humano, tienen la capacidad, la calidad y tienen el testimonio de sus padres. Es algo grandísimo. Sígame, hermano. Los días del Mesías marcarían los postreros días. Sin embargo, el término es
apropiado especialmente para la temporada que fue justo antes del regreso de Jesús y la consumación de todas las cosas. Algunas Algunos piensan que cualquier atención que se le ponga a los postreros días o a la profecía bíblica no importa. Cuando habla de los postreros días, habla de no solamente de los eventos, sino de la parte profética de lo que habla la palabra del Señor. Okay. Sí, hermano. No importa, deberíamos ser capaces de poder discernir cuando son los postreros días, o cuando menos cuando el mundo está en las condiciones que la Biblia describe como de los postreros días. En Mateo 16, 1 al 4, leemos. Amén. Mateo 16, 1 al 4 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Amén. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo porque no entendían o no querían entender el significado de sus tiempos. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mateo 16, 3. Sí, hermano. Es posible que Jesús le diera la misma reprimenda a algunos cristianos de hoy en día que no están enterados de los postreros días ni del pronto regreso de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3, 2 al 5. Amén. Segunda de Timoteo 3, 2 al 5 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Una descripción de la condición humana en los postreros días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, Amén. desobedientes a los Amén. padres. La soberbia es una de las señales más poderosas de hoy en día. Si tú hablas con un pequeño, se le puede percibir a grandes rasgos la soberbia. El niño no sabe que es soberbia, pero la practica, ya la tiene. ¿Sabe por qué? Porque se la han heredado sus familiares. La soberbia es algo tan que lo hace al hombre casi capaz. Se cree autónomo, se cree que tiene mucha capacidad de hacer cualquier cantidad de cosas, que tiene conocimiento absolutamente de todo. Desafortunadamente, eso está pasando hoy en día, pero la santidad, la consagración, no aparece por ningún lado. Me gustaría que leamos, por favor, Job capítulo 1, versículo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job
en sí no había sido acusado de ninguna, oiga hermano, de ninguna falta moral. Por eso el Señor se atreve a dejar plasmado en Job 1:1, hubo en tierra de Uz la nobleza del hombre, la capacidad del hombre, la forma como él como enfrentaba las cosas de Dios. Léalo y lo verá, hermano. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Desde la perspectiva humana, Job era un hombre libre de culpa, porque la culpabilidad de los hombres es moral y Job no tenía esa culpabilidad. ¿Por qué es la moral? La moral es el pecado. Cuando el hombre peca, está transgrediendo la ley de Dios, o sea, está atentando contra la moral de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros ya lo hemos enseñado, lo conocemos, pero hay personas que no saben que están atentando contra la moral de Dios. O sea, en síntesis, podemos llamarle que el nombre científico de la moral de Dios, su contra es el pecado. Es un atentado contra la moral de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente no se da cuenta, que el pecado es todo lo opuesto a la moral de Dios. O sea, la transgresión de la moral se llama o se traduce como pecado. Por eso el hombre Job, su moral fue intacta. Incluso si ustedes leen un poquito más, se dan cuenta que Job, su esposa, él lo perdió absolutamente todo. Todo en un día, hermano. Lo perdió todo, hermano. Su familia, todo, hermano, increíble. Esto es algo estruendoso para cualquier ser humano. ¿Y qué fue lo que él dijo? Dios dio, Dios quitó. Hermano, hay que tener una solidez y estar bien anclado en la palabra de Dios para uno emitir un concepto de esto después de tanta calamidad. Y aparte de eso, se le acerca a su esposa y le dice, ¿qué fue lo que le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Oiga, hermanos, esto es algo muy pesado, extremadamente pesado. Por eso, Job, desde el punto de vista humano, era libre de toda culpa moral, hermano. Si alguien tenía que emitir un concepto fuerte de dolor por todos los acontecimientos que estaban sucediendo en contra de él, era él. Podía tenerlo. No era justificable, pero era factible. Pero él dijo, Dios dio, Dios quitó. Amén. Hermano, nunca levantó ni emitió un concepto como quejándose hacia él. Sígame, hermano, por favor. Habrá hombres amadores de sí mismos. Esto es ciertamente característico de nuestra época presente, cuando los hombres y las mujeres son motivados a amarse a sí mismos. Se le dice a la gente que se ame a sí misma incondicionalmente y que este tipo de amor es el fundamento para una personalidad humana saludable. No necesitamos ser motivadores o amarnos a nosotros mismos. Ese amor está en nosotros por naturaleza. Tampoco debemos ser enseñados a odiarnos a nosotros mismos. Pero como dijo Pablo en Romanos 12:3, Sí, ahí está, hermano. digo, pues,
por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Exactamente. Nosotros tenemos que ser conscientes, porque el título de este estudio, ¿se puede lograr la perfección en la tierra? ¿Sí? Entonces, estamos empezando a verlo, que sí se puede. Amén. Y si leemos, y si vamos rápidamente al versículo 17, vamos al versículo 17 de 2 de Timoteo 3, 17, y se va a dar cuenta que sin fe y sin santidad, nadie verá al Señor, hermano. Leámoslo, por favor. 3:17, segunda de Timoteo. Sí. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Oiga, a fin de que el hombre de Dios Sea perfecto. sea. Cuando dice sea, está hablando de ser. Y cuando habla de ser, es un calificativo para el ser humano. Amén. Porque Dios es espíritu. Amén. No se lo podemos adjudicar a Él. Amén. Entonces, repítalo otra vez porque quiero que lo escuchemos todos bien. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre tiene que estar sumido en la presencia del Señor y en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos limpios por la palabra, hermano. Amén. Es la palabra la que nos limpia a nosotros. Es la palabra la que nos aparta. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Amén. Sí, hermano. Debemos vernos como lo que realmente somos, tanto lo malo que somos en la carne, como la gloria de lo que somos en Cristo Jesús. Léame otra vez eso, por favor. Porque aquí, porque si usted se da cuenta, cuando usted lee esto, aparentemente hay un contrapunteo en esto. No es un juego de palabras, es que nosotros tenemos que deshacer todo argumento de hombre para que la preeminencia sea de Dios. Léalo otra vez, hermano. Debemos vernos como lo que realmente somos, tanto lo malo que somos en la carne, como la gloria de lo que somos en Cristo Jesús. Debemos vernos como lo que realmente somos. Amén. Sí. Somos humanos, pero la diferencia es que estamos en las manos del Eterno. Tanto lo malo que somos en la carne, como la gloria de lo que somos en Cristo. Y no se le olvide que la carne se va a quedar acá. Y solamente la esencia del hombre, la santidad, el espíritu de santidad que hay en el hombre, eso es lo que Dios va a levantar. Amén. Entonces, es muy importante. Esto parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Por eso es que la palabra de Dios desafía toda filosofía de los hombres. Esta no es una especulación filosófica. Desde el punto de vista filosófico, la palabra especulación tiene bastante validez. Especulaciones filosóficas son, por ejemplo, sed santos porque yo soy santo. Aunque es una porción de la Escritura, la filosofía es conocimiento y a la vez es sabiduría. Pero la palabra es espíritu. Entonces, no es lo mismo. Nunca. Porque la palabra, una especulación, es una especulación de hombres,
de un hombre con un alto conocimiento acerca de la vida, pero no acerca de Dios. La vida es una y Dios es otro. O sea, la vida que vivimos es una, pero si nosotros nos ceñimos a la palabra de Dios, entonces, ¿qué nombre tenemos? Somos santos, no somos filósofos, somos santos. Amén. Sí, hermano. El amor al yo es el pecado más básico, de donde fluyen todos los demás. Desde el momento en que un hombre hace su voluntad el centro de su vida, relaciones divinas y humanas son destruidas. Repítalo otra vez. Desde el momento en que un hombre hace su voluntad el centro de su vida, relaciones divinas y humanas son destruidas. Tanto la obediencia a Dios como la caridad para con los hombres se vuelve imposible. Debemos anular el para que Cristo sea el primero. Debemos anular el para que Cristo sea el primero. Sí, hermano. Habrá hombres avaros. Habrá hombres avaros. El amor al dinero no es nada nuevo, pero en la actualidad las personas tienen la... El amor al dinero no es nada nuevo, pero mira lo que dice. Pero en la actualidad las personas tienen la habilidad de buscar el amor al dinero como nunca antes. Ok. El dinero no es malo. Porque el dinero necesitamos, es como, permítame traducirlo de esta manera, es como una herramienta que necesitamos tener para lograr obtener lo que necesitamos, nuestras necesidades. Pero el amor al dinero es ahí donde estamos fallando. Léalo otra vez, hermano. Habrá hombres, el amor al dinero no es nada nuevo, pero en la actualidad las personas tienen la habilidad de buscar el amor al dinero como nunca antes. Sí. Entonces es ahí donde nos equivocamos nosotros. Tenemos enormes y grandes necesidades, pero no amamos al dinero. Vamos de rodillas a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hay en la tierra es de Él, incluyendo nuestras vidas, hermano. O sea, los grandes capitales del mundo cambian de bolsillo, hermano. ¿Y cómo cambia de bolsillo? Se murió y se lo dejó a fulano de tal. Y ese fulano de tal, como nunca tuvo nada, lo despilfarró y cambió de bolsillo. O sea que el dinero no tiene dueño en sí. Esa es una especulación filosófica. No tiene dueño el dinero. Y es la verdad. Porque el dinero le pertenece al Señor, hermano. Amén. Sí, hermano. Habrá hombres desobedientes a los padres. En la década de 1990 se citó en el periódico de Los Ángeles Times, al graffiti que dejó un niño de 13 años en el área de Los Ángeles. Cuando perteneces a una banda es como pertenecer a una familia. Ellos cuidan de ti y tú cuidas de ellos. La pateas todos los días con ellos. Obtienes amistad, amor, provisiones. Eso es lo que dice. Amén. Habrá hombres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Desde Adán, la humanidad ha sido marcada por estas cosas a un grado u otro. Aquí Pablo dijo que estas cosas serán aún más comunes en los postreros días. Sin afecto natural, literalmente significa sin amor de familia. Pablo dijo que los tiempos finales se caracterizarían por una actitud de creciente indiferencia hacia el amor de familia y las obligaciones. Habrá hombres calumniadores. Los hombres siempre han dicho mentiras hirientes sobre otros hombres, pero en la actualidad, en los medios de comunicación y en la política,
la calumnia se ha elevado a ser tanto un gran negocio como una manera de hacer mucho dinero. Ok, permítame. ¿Por qué estamos leyendo desde el versículo 1 hasta el 17, que es el versículo que nos atañe, que verdaderamente es el que queremos tratar? ¿Por qué estamos tratando todas estas situaciones? Porque queremos que el hombre en sí reaccione de una manera positiva y haga una retrospección de su comportamiento. ¿Cómo ha sido mi comportamiento desde tiempo atrás hasta el día de hoy? Eso es lo que Dios quiere. No es fácil. No estamos tratando de ridiculizar algún héroe bíblico en lo absoluto. No. Estamos tomando ejemplos de las Sagradas Escrituras, trayéndolos al tema actual, que es nuestra propia necesidad de la santidad de Dios. Porque sin fe y sin santidad, nadie puede ver al Señor, hermanos. Nuestro comportamiento, la verdad, es verdaderamente deprimente delante de los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos, entre más estudiemos, entre más estemos empapados de la palabra de Dios, nosotros vamos a llegar a agradar a Dios. Vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, un hombre que centró su vida. No tuvo esposa, no tuvo hijos, porque dedicó su vida totalmente. Desde muy jovencito se fue a Grecia, estudió, se capacitó, llegó a ser por eso este hombre pudo meterse en el Areópago y discutir con ellos, porque conocía la filosofía de ellos, el pensamiento de ellos. Hermanos, así tenemos que ser nosotros. Al conocer la Escritura, nadie nos va a engañar. Al contrario, cuando usted o yo, cualquiera de nosotros, nos encontramos con alguien, no es para contender. Llevamos el bálsamo, la medicina para el alma. Y las personas van a llevar, cuando usted empieza a hablar y empieza a tocar las partes sensibles de la vida de la persona, como es por ejemplo el trabajo, el dinero, el transporte, la morada, la familia, el esposo, son los tendones de Aquiles de la humanidad. ¿Y qué pasa ahí, hermano? Dice, sí, no quieren hablar con uno, pero cuando usted empieza a tocarle estos puntos que son tan neurálgicos, no dicen nada, se quedan en silencio, pero tampoco quiere que usted pare de hablar, no, al contrario. No le dicen, sígame hablando, pero uno se da cuenta que la persona tiene una enorme necesidad. Esto es lo que está haciendo Dios con nosotros hoy. Del capítulo 3, del 1 al 17. El 17 es como para decirle, bueno, ahora sí te diste cuenta, ¿cómo estás? Ay, Señor. ¿Qué podemos decir? Siga, hermano. En la política, los candidatos de manera rutinaria y deliberadamente distorsionan las posiciones de sus oponentes solo para hacer que su competencia quede mal. No, o sea, aquí vemos un caso de deslealtad total. Y no solamente somos desleales, sino utilizamos calificativos para destruir la reputación de alguien más. Amén. Ese es desde el punto de vista político. ¿Por qué sucede esto? Cuando debería ser todo lo opuesto. Hombres con una capacidad humana impresionante, con un argot, con un estilo de palabras totalmente diferentes,
tratando de sanar y levantar los principios y los valores de la sociedad, le están tirando el agua sucia a su oponente. Hermano, esto es, la verdad no tiene sentido, hermano. No tiene sentido, siga. Y no se sienten mal en absoluto por mentir si les ayuda a ser elegidos. En los medios, los comunicadores, los editores y los directores sirven como fiscales, jueces, jurados y verdugos a inocentes que han sido sospechosos injustamente. Habrá hombres intemperantes. En la actualidad, la falta de control puede ser escrita en casi todo: sexo, drogas, alcohol, comida, trabajo. Lo que sea que hagamos, a menudo lo hacemos sin control. Habrá hombres crueles. La crueldad y la violencia no Permítame, si esto que estamos leyendo, para que las personas que están en este momento conectadas con nosotros, son los versículos del 1 al 17. O sea, hago este paréntesis porque ahí está escrito en la palabra del Señor. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Estamos tratando de ver lo que tiene el hombre dentro de su corazón. Dios está, mejor dicho, Dios nos está desnudando, está sacando dolores, tristezas, resentimientos, iras, maldiciones, pobreza, tristeza, absolutamente todo. Lo está sacando de nosotros para que al final veamos y vamos a llegar a ese versículo. Sígame, hermano. Habrá hombres crueles. La crueldad y la violencia no son nada nuevo en el mundo, pero Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo que los posteros días serán marcados por una crueldad particular. Creemos que estamos más adelantados que generaciones anteriores, pero seguramente más personas han sido asesinadas en nuestro siglo que nunca antes. Estos sin tiempos violentos y crueles. Habrá hombres aborrecedores de lo bueno. Parece haber demasiados ejemplos de esta sociedad moderna para escoger. En la actualidad, vivimos en una cultura donde ahora la vida es despreciada y atacada a través del aborto, a través de la glorificación de la violencia y el asesinato y a través de la eutanasia. Habrá hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Permítame. Esto estaba sucediendo en el primer siglo de la era cristiana. En el primer siglo. Esto lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Amén. Hermano, es lo que está sucediendo hoy en día. O sea que la raza humana, en cambio de ir avante, va en retroceso. Hermano, ¿cómo es posible? Estamos viviendo en una sociedad llena de comodidades, llena de facilidades, donde el hombre no tiene que ir a subirse a un burro, un caballo, una yegua o lo que sea. Sencillamente baja la escalera, abre una puerta o lo que sea y se sienta en su carro y se dirige donde quiera. Estamos en el siglo XXI, pero pensamos como si estuviéramos en el número 1. Hermano, estamos peor, porque anteriormente la gente tenía cierto respeto y cierta dignidad por la vida. Hoy no hay temor.
no hay temor a Dios, no hay temor reverencial, no hay temor por otro ser humano. Ya no vale nada la vida hoy en día. Siga, hermano. Habrá hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estas características tratan sobre una misma cosa, el yo. Los hombres son traidores debido al yo. Son impetuosos. Si usted se da cuenta, el yo está en alto relieve y en amarillo. Sí. Para que esto cause un impacto no solamente moral, sino psicológico al leerlo. Está terrible esto. Sí. Ahora, sigue leyendo y se va a dar cuenta. Los hombres son traidores debido al yo, son impetuosos debido al yo, son infatuados debido al yo, y son amadores de los deleites más que de Dios debido al yo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un espíritu que hoy, si lo tuvo en esa época, en el siglo I, imagínese hoy en día, hermano. No hay respeto. La gente ya no cuenta. Soy yo el que cuento. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si algo queda, ese soy yo. Esta actitud marcará nuestra época actual. Por ejemplo, piense en los eslóganes. En los eslogans. Eslogans publicatorios de finales de la década del 90. Nada es tabú. Rompe todas las reglas. No conocer los límites. Relájate. Aquí no hay reglas. Deshazte de toda inhibición. Encuentra tu propio camino. Todos somos hedonistas y queremos hacer lo que se siente bien. Esto nos hace humanos, viviendo sin límites. Solo hazlo. El mensaje es el mismo. Usted hace sus propias reglas. Usted no tiene que rendir cuentas a nadie. Usted es el que importa. Su universo gira a su alrededor. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En nuestro mundo obsesionado consigo mismo, la gente se siente con bastante libertad para tener una religión. Ellos escogen y toman lo que quieren. Se sienten libres para ser muy espirituales, pero no sienten ninguna obligación de ser bíblicos. Cuando hablamos de la eficacia de la piedad, a menudo nos referimos a la eficacia de obtener lo que quiero. La eficacia de Aleluya. La eficacia de la piedad que los hombres despreciarán en los postreros días es la eficacia que debería de guiar sus vidas. Eficacia en el sentido de autoridad merecida. Y hoy en día muchos niegan que Dios tiene el poder de decirles qué hacer a través de su palabra. A esto se evita. La orden de a esto se evita, que es evitar a las personas descritas con estas características, sí. Sí. Por las características de esta lista es especialmente difícil en nuestra época actual. Las personas que hacen las cosas mencionadas aquí no solo son comunes hoy en día, sino que a menudo son héroes de nuestra cultura. La simple responsabilidad de los cristianos es evitar no solo estas actitudes, sino también a las personas que hacen estas cosas. No es suficiente que ellos mismos no sean así y ponen poca atención a las compañías que frecuentan. Pero si pasamos tiempo con personas así, ya sea personalmente o por permitirnos que nos entretengan,
influirán en nosotros, como Pablo escribió en 1 de Corintios 15:33. Vamos a ver, 1 de Corintios 15:33. Ahí está, no erréis. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A esto se evita. También quiere decir que Pablo sabía que aquellos marcados por el espíritu de los postreros días estaban presentes en el tiempo de Timoteo también. Sin embargo, debemos esperar que sean aún más numerosos y hayan incrementado su poder en los postreros días poco antes del regreso de Jesús. Segunda de Timoteo 3:6. Porque de estos, Porque de estos son los que se meten en las casas. Así. Pablo sabía que estos peligros habitaban en el mundo en su época y que se incrementarían en los postreros días antes del regreso de Jesús. Sin embargo, parecía estar especialmente preocupado de que estos se metieran en las casas. permítame. Hasta este momento nos hemos dado cuenta que las situaciones que suceden hoy en día sucedieron en el siglo I y están sucediendo en el siglo XXI. Hermanos, ¿cuál es la diferencia? Que el hombre y su maldad, así como se ha multiplicado el género humano, se ha multiplicado también el mal. La maldad está a la orden del día y son las mismas situaciones, pero en diferentes tiempos y con diferentes personas, diferentes edades. Por ejemplo, en el primer siglo, hermano, había un temor reverencial, aparentemente, ¿cierto? Hoy en día no hay. En esa época no hubo, tampoco hay hoy en día. Hermano, ¿qué está pasando entonces? Si usted se da cuenta, es lo mismo. Y estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Amén. Estamos tomando de las Escrituras toda esta información. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En cambio de que haya un crecimiento en los valores de los hombres, hay una decrepitud en el género humano. Lo digo con sumo respeto por muchas personas. Pero la maldad, así como estaba multiplicada en el siglo I, así está igual hoy en día. Porque hemos citado la palabra, ¿para qué? Para que veamos nosotros cómo estamos hoy en día, igual que en el primer siglo. O sea que no hemos avanzado, al contrario, hemos retrocedido. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado más la maldad. Hoy en día hay 8.000 millones de personas. Dígame, ¿cuántos se van a salvar de 8.000? Si por desobediencia, voy a situar algo de la Sagrada Escritura. Cuando el Señor saca a su pueblo de tierra de servidumbre, de Egipto, no le pedían, allá teníamos cebollas y teníamos carnes, y aquí mire, no tenemos nada. Oiga, hermano, y no estamos hablando del siglo I. Estamos hablando mucho antes del siglo I, hermano. Estamos hablando antes de Cristo. El Señor fue bueno, pero no se pasó de bueno. Él fue bueno. La bondad tiene un límite.
Y la maldad tiene un límite. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Murieron. Hermanos, murieron. 3.5 millones de personas. Ni siquiera 500,000 alcanzó a entrar. 2 personas. Qué terrible eso. Ahora, la pregunta es, si el Señor viniese esta noche, ¿cuántos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños se van a salvar? Es una pregunta muy cruel. Quizás estoy siendo sarcástico, pero no lo soy. Soy realista. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, donde el Señor en cualquier momento viene. Dice la palabra de Dios que el Señor no retrasa su venida, como algunos lo tienen. No es que ya se atrasó, o sea que el Señor está quedando mal. ¿Usted cree eso, hermana? No. O sea que al Señor se le paró el reloj o se le acabó la pila. No. Dios nos está dando un tiempo más de gracia para que el género humano se ponga a tono con el Espíritu de Dios. Amén. Hoy en día, la soberbia de los hombres ha llegado hasta tantas latitudes que, hermano, ya no cabe en la ropa, no cabe por donde pasa, hermano. Se creen superiores al Eterno. Sígame, hermano, por favor. Una cosa es tener presente tal maldad en el mundo y otra cosa es permitir que entre a tu casa. Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Aquellos que sean marcados por la depravación de los postreros días que Pablo mencionó en los versículos anteriores quieren tomar cautivos a otros. Pablo señaló a mujercillas cargadas de pecados, simplemente porque en ese tiempo las mujeres pasaban mucho más tiempo en el hogar que los hombres y estaban mucho más expuestas a cualquier cosa corrupta que quisiera infiltrarse en sus casas. Aquí habla de mujeres en vez de hombres, porque son más propensas a ser engañadas. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El espíritu de los postreros días tiene cierta inteligencia al respecto. Los sumos sacerdotes del espíritu de los postreros días saben cómo hacer que las cosas funcionen y cómo guiarnos a ser arrastrados por diversas concupiscencias. Permítame. El espíritu de estos días, si la persona sabe un poquito acerca de la palabra de Dios, ya se cree maestro. Y no solamente se cree maestro, sino que legisla. ¿Y qué es legislar? Legislar es crear, hacer leyes. Está pasando hoy en día. Hermana, imagínese usted que hay hombres y mujeres en los púlpitos sin temor reverencial, hablando cosas verdaderamente que no tienen sentido, que no la avalan las Sagradas Escrituras. No hay temor reverencial en los hombres. No hay temor. Permítame traducirlo un poquito más jocoso. No hay miedo. No hay miedo. A la gente no le importa. La gente cree. Es la soberbia tan terrible que se creen maestros, se creen doctos, se creen fuertes
y desafiantes. Dios no nos ha destruido por su misericordia. Porque Él dice en la palabra que su misericordia es más grande que la vida, hermano. Y nosotros, hermanos, intemperantes, groseros, abusivos, creemos que con un poquito de conocimiento que tenemos, nos creemos ya maestros. Cuando el maestro, cuando está enseñando, está aprendiendo. Y si el maestro cuando enseña no aprende, entonces está perdiendo su tiempo. Porque el maestro es el Señor. Así es, amén. Amén. Siga, hermano. Pero a pesar de toda su habilidad, de toda su brillante conocimiento, nunca llegan a la verdad. Es verdad, el espíritu de los posteriores días tiene un problema con la idea de la verdad verdadera, porque cree que cada uno de nosotros es el centro de nuestro propio universo y que cada uno crea su propia verdad. Según el espíritu de los postreros tiempos, no hay verdad fuera de nosotros mismos. Así que podemos aprender y aprender más, pero nunca llegaremos a la verdad eterna de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 3, 8 al 9. Esta es otra de las historias de Janes y Jambres. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y de la manera, aquí estaba. Y de la manera que Ya. Estos dos hombres. Estos, ¿cuáles? En el cuarto renglón. Y la manera de así es, también estos resisten corruptos, aunque no les había nombrado en la cual Éxodo. Estos dos hombres son los magos egipcios que se opusieron a Moisés delante del faraón. Éxodo 7, 8 al 13. Leamos esto para que nos demos cuenta. Ocho al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Siga, Janes y Jambres. Janes y Jambres resistieron a Moisés. Estos fueron capaces de hacer verdaderos milagros. Permítame. Dese cuenta. Hicieron milagros delante de Moisés. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a conocer la verdad? Si los encantadores también tienen poder. ¿Cómo los conoceremos? El Señor dice, por sus frutos los conoceréis, su carácter, su temperamento, la dulzura, la ternura, la profundidad de su mirada, sus palabras.
palabras de vida eterna, palabras que edifican. Porque cuando tú hablas con un hombre o una mujer de Dios, sus palabras tienen que edificar, tienen que inspirar ternura, confianza, sabiduría. Estos hombres no. Ellos eran magos sencillamente, hermano. Y eso era todo lo que sabían hacer. Porque cuando invocamos el dulce nombre de Jesucristo, las potencias de los infiernos se estremecen. Porque delante de Él se doblará toda rodilla. La rodilla tipifica el poder, ¿no? La fortaleza de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces, es ahí cuando la gente va a conocer quién es quién. Sigamos, hermano. Estos fueron capaces de hacer verdaderos milagros, no simples trucos baratos, pero por el poder de la oscuridad, no por el poder de Dios. Cuando Moisés echó su vara y ésta se convirtió en serpiente, Janes y Jambres pudieron hacer lo mismo. Cuando Moisés trajo las plagas de ranas, Janes y Jambres pudieron hacer lo mismo. Sin embargo, eventualmente no pudieron igualar el milagro por milagro de Dios, y sus poderes ocultos demostraron ser inferiores al poder de Dios. La habilidad de hacer milagros por el poder de la oscuridad y la voluntad de recibirlos como auténticos caracterizará a los postreros tiempos. Esto está pasando hoy en día. Hermano, usted va a muchos lugares donde aparentemente se predica la palabra del Señor y usted ve una serie de eventos terribles, una serie de movimientos, una temblorina tan terrible, aparentemente hablando lenguas. Yo no voy en contra de las lenguas, hay lenguas inspiradas por el Espíritu de Dios, pero hay algo más. El diablo, ya lo está demostrado, el diablo también hace milagros. No hace prodigios ni portentos, pero hace ese tipo de milagros. O sea, trata de hacer lo mismo que en el cristianismo se hace. Lo vimos con Janes y Jambres y Moisés. Hay que tener sumo cuidado. ¿Sabe por qué? Cuando vayamos a un lugar, pidamos la dirección de lo alto, hermanos. No nos metamos a cualquier lugar, hermano. Pidamos la dirección del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce absolutamente todo. Él conoce el presente, conoce el pasado, el presente y el futuro. Él conoce todos los eventos antes de que sucedan, hermano. Sígame, hermano. Apocalipsis, leemos los citas estas. ¿Cuál leo? Sí, Apocalipsis 13:13. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Al 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos. Permítame. Y se le permitió que tuviese aliento. Oiga, hermano, o sea, tuvo vida. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Para que los hombres se den cuenta que también hay poder en él. Hermanos, dice, si usted se da cuenta, por eso la gramática de la palabra es muy bonita, se le permitió.
No lo hizo porque quiso. Se le otorgó el permiso. Hágalo. ¿Sabe para qué? Para probar. El que tiene discernimiento, discierne lo que viene de lo alto o lo que viene de la cloaca del infierno. Así de fácil. Y no hay necesidad de ser tan santo ni ser tan estudioso. Solamente debemos tener el Espíritu del Eterno, que es el que nos guía a toda verdad. Hermanos, esto no es para cierto y determinado tipo de personas. Esto es para todo aquel que se quiera consagrar. En el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Bajo esta premisa, ustedes y nosotros los tenemos que mover. En el mundo tendréis lucha, persecución, aflicción, todo. No os afanéis. Yo he vencido al mundo. Confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Hermano, es algo bonito, hermano. Hay motivos poderosos, fehacientes, para tener paz en el corazón y vivir tranquilos, hermano. Tenemos la palabra más segura, que es la palabra del Eterno, hermanos. Debemos dormir, comer, vivir tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque Él está con nosotros. Y nosotros estamos escondidos en Él, hermano. Sígame, hermano. Algunos de nosotros nos sorprendemos que por cualquier poder espiritual que sea real, sin pensar cuidadosamente que un poder real puede venir de una fuente demoníaca en vez de una fuente divina. E incluso si poderes psíquicos o de la nueva era parecieran sentirse bien, no debemos ser seducidos por ellos, porque los poderes demoníacos pueden estar disfrazados como ángeles de luz. Por ejemplo, la hipnosis es algo terrible. La hipnosis son poderes psíquicos. Hermanos, ustedes se contactan, por ejemplo, la persona que practica esto tiene una cantidad de poderes impresionantes. No me gusta hablar de eso, pero un día les voy a decir cómo trabaja esto. Es terrible. Siga, mi hermano. Leemos 2 Corintios 11:4. Amén. 11:14. 11:14, perdón. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Resistieron a Moisés. Oiga. La resistencia a la verdad de Janes y Jambres fue demostrada por su habilidad para cooperar con los poderes demoníacos para hacer milagros. Permítame. Para cooperar con los poderes demoníacos para hacer milagros. Esto lo permitió el Señor. ¿Sabe para qué? Para que la fe de los hombres se afirme. Si vemos calamidades, si vemos dificultades, enfermedades, persecución o lo que sea, que el Señor reprenda a Satanás, es para nuestro propio crecimiento espiritual. Hermanos, nada nos podrá afanar, nada nos podrá asustar. Amén. Ni la muerte, ni principados, ni potestades nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Absolutamente nada. Estamos en las manos del Eterno. Ustedes y nosotros hemos sido comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario.
¿Sabe por qué menciono el Calvario? Porque fue allí donde el Señor venció a Satanás, venció la adversidad. Hermanos, hay motivos poderosísimos para ser felices. Amén. Síganos. En los postreros días los hombres también resistirán a la verdad. Así como Janes en Jambres eventualmente fueron avergonzados, a pesar de que por un momento igualaron el milagro por milagro de Moisés y se vieron obligados a darle la gloria a Dios. También lo serán los hombres malvados de los postreros días. Dios aún está en control. Este es Aleluya. el mensaje de gran esperanza en medio de esta gran oscuridad. El espíritu de los postreros días tendrá que rendir cuentas ante Cristo Jesús. El espíritu de los postreros tiempos no es más fuerte que el poder de Jesucristo. La gloriosa verdad es que no tenemos que estar atados por los espíritus de nuestros tiempos. No tenemos que ser Permítame. No tenemos que estar atados a los espíritus de nuestros tiempos. Le estamos prestando, este es uno de los mecanismos de distracción que está utilizando Satanás. Se le está prestando demasiada atención a los eventos sobre la faz de la tierra en la actualidad. Y estamos apartando el oído y los ojos de la cruz. Nosotros llevamos por todas partes las marcas de la cruz de Cristo. Ay de nosotros si no la llevamos. Porque es una de las evidencias más poderosas de quienes somos delante del Señor. Siga, hermano. No tenemos que ser esclavos del ego y dejar que nuestro universo gire alrededor de algo tan débil como nosotros mismos. Hay esperanza de triunfo en Jesús. Lo notable de esta analogía no es solo que los falsos maestros asiáticos son relacionados con los magos egipcios, sino que, por lo tanto, Pablo se estaba relacionando a sí mismo con Moisés. La preciosa verdad, la escritura importa, la persecución y seguir a Jesús. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero tú, Pablo, acaba de describir al tipo de persona que amenazarán la tierra en los posteriores días y a los que Timoteo tenía que hacer frente en su propia época. Pero tú mostró que Pablo trazó una clara línea imaginaria entre Timoteo y los que eran gobernados por el espíritu de los postreros tiempos. Pero tú has seguido. Esto es lo que hacía a Timoteo diferente del espíritu de su época. Había seguido la doctrina de Pablo, su conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. Tú has seguido. Significa que Pablo no enseñó solamente en un sentido académico. Timoteo aprendió estas cosas porque había seguido cuidadosamente el ejemplo de Pablo. El mejor tipo de cristianismo no solamente es enseñado, sino que también capta al ver a otras personas vivirlo. Todo comenzó con... A veces nosotros hablamos más en silencio que con las palabras. Nuestro comportamiento, nuestro vocabulario, a veces cuando hablamos utilizamos
mucho vocabulario corporal. Y esto perturba a muchos, molesta a algunos. Porque si usted tiene un tip, entonces lo van a tomar a mal. Como que no le gustó lo que dije, porque siguió lo que hizo, ¿no? Entonces nuestro vocabulario corporal a veces molesta e incomoda, pero sí debemos estar inmersos en el Espíritu para tomar lo que es inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Sígame, hermano. Okay. Todo comenzó con Timoteo tomando la doctrina de Pablo. La razón por la que Pablo vivió de la manera en que vivió fue que creyó ciertas cosas. Lo que creemos determinará la forma como vivimos. Ahí está. Esta es una especulación filosófica. Lo que creemos determinará la forma como vivimos. Lo que creemos. Porque nosotros primero creemos y lo que creemos eso exteriorizamos. Porque lo que creemos nadie lo ve. Pero lo van a ver cuando hablamos y cuando actuamos. Ah, ahora sí lo entiendo. Por eso fue lo que vio Timoteo de Pablo. Él vio el testimonio de Pablo. Dijo no. Y por eso él amaba a Timoteo. Aunque muchos especulan cantidad de cosas, ¿no? Pero él lo quería como un hijo. Pero es difícil querer a una persona como un hijo cuando uno nunca ha tenido hijos. Porque no se sabe cómo se quiere a un hijo. Amén. Sígame, hermano. Timoteo asimiló la conducta de Pablo. Solo Amén. había cierta manera en la que Pablo vivió y Timoteo estuvo lo suficientemente cerca de él como para aprenderla y seguirla. Timoteo siguió el propósito de Pablo. La vida de Pablo tenía un propósito. No estaba sin dirección. Él estaba dirigiéndose a un lugar y ese propósito había sido establecido por Dios. Timoteo vio eso en Pablo, lo tomó y quiso vivir su vida de esa manera. Eso le sirvió no solamente de ejemplo, sino de inspiración a él, hermano. Y vemos nosotros las cartas de Timoteo también, que son un marco, una referencia del apóstol Pablo. Inspiradas, claro. Siga. Timoteo tomó la fe de Pablo, su longanimidad y amor. Uno podía ver que Pablo poseía una fe que no cualquiera tenía, y Timoteo, que quería tenerla. Pablo tenía longanimidad, que quiere decir paciencia con pequeñas irritaciones de personas y de la vida de una manera especial. Y tenía un amor que lo hizo destacar. Recuerde que todas estas fluyeron de la doctrina, la verdad. Pablo se aferró y Timoteo lo siguió cuidadosamente. Paciencia, persecuciones, padecimientos. Timoteo también tomó esto de Pablo. Uno pudiera pensar que la persona que vive su vida con la doctrina correcta, con una conducta correcta, propósito, fe, longanimidad y amor, sería amado y aceptado por todos, pero no lo son. De hecho, cierto nivel de persecución es seguro para las personas que siguen cuidadosamente este tipo de vida. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aleluya. En nuestro tiempo, cristianos alrededor del mundo están siendo perseguidos. En China, en el mundo musulmán, incluso en Rusia, donde una fuerte ley antimisiones acaba de ser aprobada y podemos enfrentar persecución de una manera social hoy en día. Los cristianos
son perseguidos por la misma razón por la que Jesús fue perseguido. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sigue, hermano. Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Pablo le recordó a Timoteo las situaciones específicas en las que soportó persecución. En Antioquía, donde Pablo fue expulsado de la ciudad por predicar el Evangelio. Hechos 13:50. ¿Veremos? No, sigue, hermano. En Iconio, donde Pablo casi fue ejecutado por la lapidación. En Listra, donde así apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Y de todas me ha librado el Señor. Pablo recordaba esto mientras estaba sentado en prisión y esperaba su ejecución. Él sabía que Dios era totalmente capaz de libertarlo otra vez, o tal vez no lo hiciera. Pablo parecía estar en completa paz, dejándolo en las manos del Señor. La persecución no iba a detener a Pablo de seguir a Jesús con todo su corazón. La persecución no debe detener a los cristianos en la actualidad. Tal vez no enfrentemos tanta violencia, ni siquiera persecución económica en nuestra cultura, pero sí hay mucha persecución social con la que los cristianos tenemos que lidiar. Primera de Pedro 4:4 describe la mentalidad de muchos de los que persiguen socialmente a los cristianos. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. ¿Alguien te considera extraño? Si no estamos dispuestos a dejar que otros nos consideren extraños, si no estamos dispuestos a ser rechazados por algunos por amor a Jesucristo, si no estamos dispuestos a ser marginados ante algunas personas, entonces nunca podremos ser verdaderos seguidores de Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:13-15, el destino de los hombres malos y el destino de los hombres consagrados. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Los malos hombres se refiere a los evidentes y abiertos enemigos de Jesús. Engañadores se refiere a esos que se ven bien y que muchos consideran que están bien, pero en realidad son fuerzas destructoras entre los seguidores de Jesús. Estos dos tipos de personas, los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo nos dio una idea de cuántas personas son engañadores efectivos entre el pueblo de Dios. Ellos mismos están siendo engañados. Mucho daño ha sido causado por personas que fueron sinceramente engañadas y que intentaron hacer cosas malas por motivos sinceros. Y como otros ven sus corazones sinceros aceptan sus peligrosos engaños. No siempre podemos dejaros llevar por motivos en otros. También debemos medirlos por la verdad. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Este es el punto clave, acerca del cual el resto de la sección se desarrolla. El mandamiento por sí mismo es simple entender. Él dijo a Timoteo que permaneciera. Este verbo es el mismo verbo griego antiguo cuando Juan escribió: si lo que habéis oído desde el principio, permaneced en vosotros. Primera de Juan 2:24. Vamos a la página 16, por favor. El mandamiento en el centro es la fidelidad de la palabra de Dios. Pero a través de esta carta podemos ver que se refiere a una secuencia en el ministerio.
Este estaba centrado en la palabra de Dios, pero lo que has aprendido parece ir más allá que el estudio bíblico de Pablo. Era también la secuencia del ministerio. Esta secuencia del ministerio no es muy específica en cuanto cuando hay que tener un servicio cristiano, cuánto tiempo tiene que durar, el horario de que hay que hacer durante el servicio, etc. El énfasis está en una secuencia, una filosofía, y entonces como Timoteo tenía que implementar esto en su propia situación, pero persiste en lo que has aprendido. Es maravilloso ver que Dios nos da razones para continuar. No solo es lo que hay que hacer o siempre lo hemos hecho de esta forma. Dios es suficientemente bueno para darnos razones y te persuadiste. Esto nos da la idea en el tiempo pasado, como que es algo que Timoteo ya había estado seguro, pero tal vez ahora él estaba dudando un poco. Tal vez era inconsistente algunas veces, y por eso Pablo lo llamó a regresar a la verdad. Sabiendo de quién has aprendido, continúa en las cosas que has aprendido, acordándote quién te enseñó estas cosas. Era como si Pablo escribiera: acuérdate, Timoteo, tú aprendiste estas cosas porque te las enseñé. Pablo era muy humilde para decir su nombre aquí, pero ciertamente eso parece que es lo que quiso decir. Existe un debate sobre los manuscritos acerca de que si la palabra quién es singular o plural. Pienso que el contexto nos conlleva hacia la idea de que es singular. Pablo aquí se refiere a su propia influencia sobre Timoteo. Pablo lo guió a Cristo. Pablo le dio una oportunidad en el ministerio. Pablo le enseñó de las dos formas, por palabra y por ejemplo. Pablo impuso manos en Timoteo para su ordenación. Pablo lo guió y fue mentor durante el ministerio. Por lo tanto, era necesario recordarle a Timoteo quién le enseñó estas cosas, sabiendo de quién has aprendido. En esta idea Pablo incluyó: acuérdate qué tan fuerte y confiadamente creo en estas cosas. Acuérdate del amor con el cual creo en estas cosas. Acuérdate de la urgencia con la cual creo en estas cosas. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Continúa en las cosas que has aprendido, que tú has recibido como herencia. Esta verdad no comenzó con Timoteo, ni siquiera con Pablo, sino que es parte de un largo legado que fue pasado a Timoteo. Amén. Ahí está bien, hermano. Amén. ¿Por qué tomamos este estudio de Pablo con Timoteo? Si vamos al versículo 17, leamos el versículo 17 de 2 de Timoteo 3, 17. Nos vamos a dar cuenta. Aquí él está desglosando todo lo que hizo con Timoteo. Y lo único que le faltó a él decirle fue esto. Léalo, por favor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando hablamos de perfección, no hablamos de la perfección humana, sino del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, hacer discípulos. Muy importante. ¿Sabe por qué? Porque no es un mandato. Pero el Señor dejó discípulos
Pablo tuvo discípulos. Y ustedes pueden tener discípulos, personas que han aprendido de ustedes muchas cosas. No le dicen a usted maestro, ni ellos le dicen yo soy su discípulo. Pero ellos saben perfectamente que Dios usó sus vidas para instruirlos, para encauzarlos en el Evangelio o para enseñarles los primeros pasos del Evangelio, ¿no? Entonces, tenemos que ser discípulos, definitivamente, hermano, porque eso lo ordena el Señor. Y el apóstol Pablo fue un hombre, muy singular con Timoteo. Aunque el apóstol Pablo tuvo varias personas a su servicio. Por ejemplo, Bernabé estuvo con él. Hermano, Bernabé y Pablo, quiero decirle esto, recorrieron 5 continentes, cosa que yo pienso que ningún hombre hoy en día lo ha hecho en la actualidad. ¿Usted sabe lo que es recorrer 5 continentes? A mula, a caballo, en barco, como sea, hermano. Son 5 continentes. Eso es algo grandísimo que no está aquí, pero hay que estudiar, hay que ir a la historia y investigar e investigar. Entonces, todo esto nos sirve a nosotros. Amén. Tenemos que hacer discípulos y la enseñanza más grande es 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así como el Señor es perfecto. La perfección del hombre es su santidad, su consagración. Esa es la perfección porque él no quiere un hombre que sea una figurita o no, nada de eso. Él lo que quiere es que el hombre sea entero, completo, perfecto, espiritualmente hablando. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la pregunta que hay en el tintero ahorita, hermanos? ¿Qué pregunta tienen ustedes? Me imagino. Porque hay alguna pregunta, ¿no? O sea, todo lo que uno, cuando ve del título que dice, ¿se puede lograr alguien llegar a la perfección? Y puede uno decir, no, ¿verdad? Pero sí puede, sí, Job lo hizo. No solamente Job, Pablo lo hizo. Pablo también. Amén. Pablo lo hizo, hermano. Y el Señor lo levantó también, hermano. ¿Qué pasó con Job? Job fue algo difícil, muy difícil, hermano. Perdió todo, sus hijos, todo, hermano. Y aparte esa es la parte triste que no me gusta mencionar, porque las hermanas se pueden sentir un poco, ¿sí me entiende? Como aludidas y no está bien. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos. Tú eres Dios fuerte y poderoso, misericordioso, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar a tu